En esta ocasión daremos una demostración del pequeño teorema de Fermat y también hablaremos un poco sobre números primos, donde el objetivo de este video es en parte reafirmar el conocimiento adquirido durante el segundo semestre de mi carrera y también dar con una demostración un poco más cabal que la profesora Carmen Gómez Laviaga da en su libro titulado Álgebra Superior, curso completo. Antes de comenzar con las demostraciones, se advierte que asumiremos que ya se tiene conocimiento de los conceptos de divisibilidad y congruencias, sus propiedades básicas y demás, por lo que se sugiere tenerlas en cuenta para seguir de forma sencilla con las deducciones. Comenzamos con el siguiente lema. Sea una sucesión de k términos enteros y p un número primo. Entonces la siguiente congruencia módulo p se cumple. Para la demostración, procederemos por inducción sobre K. El caso base que realmente nos ayudará con la demostración es cuando K es igual a 2, aunque de todas formas es necesario mostrar que también se cumple para K igual a 1. Y eso es claro, pues se sigue de que la congruencia módulo P es una relación de equivalencia en los enteros, por lo que en particular cumple la propiedad de reflexividad o la propiedad reflexiva. Para K igual a 2 podemos utilizar el teorema del binomio como se muestra. Y nosotros sabemos que los coeficientes binomiales son enteros positivos, por lo que si el coeficiente binomial está definido de esta manera, pues entonces se cumple esta definición de divisibilidad. Es claro que P no divide a ningún entero anterior a él, por lo que P no divide I para toda I entre 1 y P menos 1. Luego, una caracterización de los números primos es la siguiente. Sea P en los enteros con P estrictamente mayor a 1. Entonces P es primo si y solo si cada vez que P divide al producto, entonces divide a uno de sus factores. Vamos a demostrar este teorema porque lo necesitaremos para seguir adelante con nuestra inducción. Y para la ida supongamos que P es primo y además que P divide al producto, siendo un producto de enteros. Si P no divide a A, sea D el máximo común divisor de A y P. Sabemos que D satisface que D divide a A y D divide a P, pues esta es una de las propiedades que debe cumplir el máximo común divisor de dos números. Y como P es primo, entonces D debe ser igual a 1 o D debe ser igual a P. No obstante, observemos que el segundo caso no se puede dar, ya que por hipótesis P no divide a A. De esta forma, solo le queda a D ser igual a 1. Entonces el máximo común divisor de A y P es 1. Luego, otra de las propiedades del máximo común divisor de dos números es que se puede representar como combinación lineal de estos. Entonces, existen enteros x y y, tales que 1 es igual a x más py. Después, multiplicando por b en ambos lados de la igualdad, obtenemos que b es igual a bax más bpy. Y tomando en cuenta que p divide a p y p divide al producto, pues por hipótesis, se sigue que p va a dividir esta suma, que es una combinación lineal, y esto se cumple para cualesquiera enteros u y v. En particular, si hacemos u igual a by y v igual a x, entonces tendremos que p divide a esta suma, pero esta suma es justamente b. Entonces tenemos que p divide a b. El procedimiento es análogo si suponemos que p no divide a b. Ahora, para el regreso, vamos a suponer que p es tal que cumple la propiedad. Si P divide al producto, entonces divide a uno de sus factores. Entonces debemos deducir que P debe ser primo. Tomemos una en los enteros con A mayor o igual a 1, tal que A divide a P. Entonces, por definición de divisibilidad, A por B es igual a P para alguna B en los enteros. Entonces P divide al producto, es decir, se cumple la hipótesis de esta propiedad que cumple P. ¿Por qué? Pues porque A por B es igual a P y pues simplemente tenemos que P divide a P. Luego P cumple que P divide a A o P divide a B, es decir, como se cumplió la hipótesis de la propiedad, entonces se sigue inmediatamente la implicación, es decir, que P divide a uno de los factores de este producto. Luego, si P divide a, debido a que A y P son números enteros positivos, tendremos las siguientes desigualdades. A es menor o igual a P y P es menor o igual a A, por lo que se debe tener la igualdad A igual a P. Pero si A es igual a P, entonces B debe ser igual a 1, pues P es igual a A por B. Análogamente, si suponemos que P divide a B, se tendrá que B es igual a P y entonces A será igual a 1.
De este modo, como los únicos divisores de P resultaron ser 1 y P, concluimos que P debe ser primo. Y así podemos dar por demostrado el teorema que caracteriza a los números primos. Del teorema anterior, podemos fijarnos en la ida, la cual, si P es primo y P divide a un producto de enteros, entonces P debe dividir a uno de sus factores. Y por contrapuesta, tendremos que si P es primo y P no divide a A y además P no divide a B, entonces P no va a dividir al producto de ellos. De esta forma, si P no divide a I para toda I entre 1 y P menos 1, tendremos que P no divide a I factorial, pues básicamente I factorial es multiplicar todos estos números que no son divisibles por P. Después, notemos que como I está entre 1 y P menos 1, menos I está entre menos 1 y 1 menos P. Entonces, P menos I también está entre 1 y P menos 1, al igual que I. Por lo que P no va a dividir a P menos I. Luego, P no va a dividir a P menos I factorial y así P no va a dividir al producto I factorial por P menos I factorial. Esto es por el razonamiento anterior y como vimos en la demostración de la ida. Entonces, si P no divide a I factorial por P menos I factorial, el término P y el producto I factorial por P menos I factorial son coprimos. Es decir, su máximo común divisor es igual a 1. Y como P factorial es igual a P por P menos 1 factorial y además sabemos que I factorial por P menos I factorial divide a P factorial, concluimos que I factorial por P menos I factorial divide a P menos 1 factorial. Esto quiere decir, por definición de divisibilidad, que esto es un número entero. Por último, notemos que el coeficiente binomial lo podemos expresar como un producto de números enteros. Claramente P es un número primo y es un entero, y esto acabamos de deducir que también es un número entero. Y entonces podemos aplicar la definición de divisibilidad de nuevo, pero esta vez para mostrar que P divide al coeficiente binomial. Y esto es igual a pues el coeficiente binomial menos 0. Y del anterior obtenemos la definición de congruencia, a saber que el coeficiente binomial es congruente con 0 módulo P. Volviendo a nuestro binomio, como se tiene esta igualdad, pues se tiene esta congruencia. Esto es, pues básicamente aplicar el caso k igual a 1. Y como sabemos que esto se cumple, entonces el primer término y el último de nuestra suma nos quedan como A1 a la P y A2 a la P respectivamente. Y debido a que para cada I entre 1 y P menos 1 vimos que el coeficiente binomial es congruente con 0 módulo P, todos los términos de nuestra suma que vayan desde I igual a 1 hasta I igual a P menos 1 se anularán bajo la congruencia módulo P, es decir, solo nos quedará que A1 más A2 elevado a la P será congruente con A1 a la P más A2 a la P módulo P. Es decir, lo que queríamos demostrar en el caso base k igual a 2. Por fin podemos hacer nuestra hipótesis de inducción. Damos una k mayor o igual a 3 y suponemos que el lema se cumple para k menos 1. Para la tesis de inducción, pues supondremos la hipótesis de inducción y veremos que se sigue la tesis. Usando la analogía del caso base k igual a 2, podemos definir a x como esta suma de k-1 términos enteros y a y como a sub k. Y entonces se cumple por el caso base k igual a 2, que x más y elevado a la p es congruente con x a la p más y a la p módulo p. Luego, esto es lo mismo que esta suma de k-1 términos enteros más ak, todo eso elevado a la p, y se sigue que es congruente con, pues simplemente sustituir lo que vale x también. Luego aquí aplicamos la hipótesis de inducción para obtenerlo de aquí abajo. Entonces tenemos justamente la tesis. Y de esta forma, por el principio de inducción matemática, podemos afirmar que si tenemos esta sucesión de k términos enteros y p es primo, entonces se tiene la congruencia. Es decir, hemos demostrado nuestro lema utilizando inducción. Muy bien, ahora podemos demostrar el pequeño teorema de Fermat sin ningún problema. Y lo tenemos justamente abajo. Si p es primo y a y p son coprimos, entonces a a la p menos 1 es congruente con 1 módulo p. Demostración. Notemos que a igual a 0 está descartado, por lo que veamos qué sucede con a en los enteros sin el 0. Si a es igual a 1, la congruencia es clara, pues 1 es congruente con 1 módulo p,
y 1 es igual a 1 a la p menos 1, que es congruente con 1 módulo p. Y esto pues es básicamente a la p menos 1 congruente con 1 módulo p. Luego, para a estrictamente mayor a 1, tenemos que a es igual a 1 más 1 más 1 y así una cantidad de veces a. Y por el lema anterior, pues tenemos que a la p es congruente con 1 a la p más 1 a la p. Luego 1 a la p es 1, entonces todos estos términos al final siguen siendo 1, que es a. Luego tenemos pues a la p congruente con a módulo p. Si a es estrictamente menor a 0, pues podemos de alguna forma modificar este caso. Y entonces tenemos que a es igual a esta suma de unos, una cantidad, valor absoluto de a veces, multiplicada por un menos 1. Entonces, a la p es igual a esto, que es igual a menos 1 a la p, por esto de aquí. Y ahora notemos lo siguiente. Si p es primo, solo es par cuando p es igual a 2. Es decir, si p es igual a 2, entonces se tiene que menos 1 al cuadrado, que es igual a 1, es congruente con 1, que también es congruente con menos 1 en módulo 2. Entonces en particular de esto tenemos que menos 1 al cuadrado es congruente con menos 1 módulo p. Y cuando p es primo y además es impar, pues es claro que menos 1 a la p será menos 1. Y pues menos 1 es congruente con menos 1 módulo p. Entonces para cualquier primo se cumple que menos 1 a la p es congruente con menos 1 módulo p. Por lo que de esta forma, por el caso anterior, es decir, cuando a es estrictamente mayor a 1, pues se tiene que menos 1 a la p por 1 más 1 y así hasta una cantidad, valor absoluto de a veces elevado a la p es congruente con menos 1 por la suma de unos, una cantidad, valor absoluto de a veces, módulo p. Luego observemos que esto de aquí es simplemente a a la p y lo de arriba es esto de acá, que también es a. Entonces tenemos que a a la p es congruente con a módulo p. Por lo tanto, para cualquiera en los enteros sin el 0, tenemos que a a la p es congruente con a módulo p. En realidad, para esta congruencia, el 0 vale, es decir, se cumple que 0 a la p es congruente con 0 módulo p. Pero como estamos tratando de demostrar la congruencia que es del teorema de Fermat, pues no lo estamos saltando y no hay ningún problema. Entonces, usando la definición de congruencia módulo p, pues se sigue que p divide a la p menos a. Pero a la p menos a es a por a la p menos 1 menos 1. Entonces p va a dividir a por a la p menos 1 menos 1. Ahora, como a y p son coprimos, entonces pues podemos expresar a este el máximo común divisor como la combinación lineal. Luego, pues como esto vale 1, pues podemos meterlo aquí sin ningún problema. Entonces a la p menos 1 es igual a pues 1 por eso. Y podemos factorizar de tal manera que nos quede esto de aquí. Luego, como p divide a p, entonces p divide a p por a la p menos 1 menos 1. Esta es una propiedad de las divisibilidades, por así decirlo. Y sabemos también que pues p divide a por a la p menos 1 menos 1. Y así pues p va a dividir a esta combinación lineal. Y esto es para cualesquiera x', y' en los enteros. Esto también es una de las propiedades de divisibilidad. Por lo que en particular, si hacemos x' igual a x y y' igual a y, pues tendremos esto de aquí. Y de hecho podemos factorizarlo de tal manera que nos quede justo lo que tenemos aquí arribita. Y nosotros sabemos que esto está igualado a la p menos 1 menos 1. Entonces, por lo tanto, tenemos lo mismo aquí. Entonces p divide a la p menos 1 menos 1. Que por definición de congruencia módulo p implica que a la p menos 1 es congruente con 1 módulo p. Y así hemos demostrado el pequeño teorema de Fermat.